Hola a todos y todas, soy Juan Camilo Rincón, periodista, escritor e investigador cultural, y estamos aquí en Latino American Literature Today con una de las voces nuevas que está saliendo en la literatura colombiana e hispanoamericana, que sé que a todos y a todas les va a llamar muchísimo la atención. Se llama Claudio Amador. Acabó de sacar su libro Alta Sangre con Laguna, pero comienza a ser publicado y podrá ser leído en toda América Latina, de Estados Unidos y Hispanoamérica. Hola Claudia, ¿cómo estás? Querido Juan, ¿cómo vas? Muy bien, muy contenta de estar acá compartiendo contigo este espacio. Muy feliz de tener esta conversación. Uno, porque creo que de los libros que más me marcaron el año pasado, Alta Sangre fue uno de los grandes, grandes libros que me tocó el corazón y me pareció un libro muy bien escrito. Entonces me parece muy bonito compartirlo con nuestra audiencia. Y además ganaste el premio Elisa Mujica, que ha sido un premio muy importante, que Laura Ortiz lo ganó, que Cristina lo ganó, que Diana Bando lo ganó y la Sí. última ganadora eres tú. Y eso es algo que me llama mucho, 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 como cuando yo veo que alguien gana el Elisa, sé que va a ser un libro que va a ser muy importante. Entonces eso me llama mucho la atención. Ay, muchas gracias. No, la verdad es que sí, ese premio, yo siempre cuento que yo participé en todas las ediciones desde que nació el premio, desde que se lo gana Cristina Vendek, ya yo iba participando con diferentes proyectos, obviamente estaba mucho más pequeña, pero si hay algo que yo le abono mucho a la Elisa es que nos pone a escribir a las mujeres en colombiano, nos da como esta ilusión de que hay un galardón, de que sabemos que no se gana por tener algo antes publicado para la prueba de un botón, sino que de verdad es transparente y yo siento que eso es muy esperanzador para las mujeres acá en Colombia, para las escritoras. Me gusta ese tema del libro, especialmente porque han pasado todo ese tema de los carnavales en América Latina, el de arriba, el de Barranquilla, Sí. el de los negros y blancos. Y, y aquí me llevas a ese tema de los vampiros, de lo que representan para ti dentro de la obra, del concepto de los diferentes animales. Pero antes también tienes un libro de cuentos que compartes con varias autoras maravillosas, que ahorita te pediría también que me sueltes un par de nombres ahí, que tiene que ver con ciencia ficción. Sí. Arranquemos un poco y te pregunto, ¿qué inquietudes, preguntas e intereses dan lugar a tu escritura? Uf, bueno, digamos que no sé quién era, bueno, una de mis compañeras de Las Ciclistas, que es esta antología publicada por Mirabilia, donde es una compilación de varias autoras que escribimos ciencia ficción y fantasía con lo largo de cierto tiempo. Una de ellas se llama Natalia González. Y Nati, una vez en un evento me acuerdo que ella dijo, no, lo que pasa es que los escritores son sus obsesiones, ¿no? Y ellos nos sentimos muy identificadas porque somos personas muy obsesivas. Entonces creo que las obsesiones de los escritores y de las escritoras no se van, se transforman. Y desde Macro Red, que es mi primer libro de cuentos de ciencia ficción, que por ahí lo estamos reeditando también. Ya había como unas preguntas sobre principalmente la estética. Siento que es una cosa que a mí me atraviesa muchísimo. Todo lo que tenga que ver con la estética, los cuerpos, cómo se perciben, cómo se autoperciben, cómo se transforman en nombre de la estética. Y esto se relaciona mucho con Barranquilla, que es la ciudad en la que nací, crecí, soy, hasta hace 3 años que vivo en Bogotá. Y es que es una ciudad muy estética, o sea, y eso también se va a conectar luego con el carnaval, ¿no? Es que en Barranquilla cómo tú te ves y cómo tú te proyectas, todo tiene que estar muy bien pulido, muy bien puesto. Hay como, es muy curioso porque se tiende a pensar que en las costas o en las ciudades costeras o en las ciudades cerca al mar con clima caliente se vive más relajado, ¿no? Se vive como muy tranquilo, pero lo cierto es que hay una presión muy fuerte sobre los cuerpos en la costa, pero muy fuerte, y esas son cosas que vienen de generación en generación. Mi mamá, por ejemplo, es esteticista, entonces ella es experta cambiándole la cara a las personas, inyectándolas. Entonces, en la ciencia ficción, cuando yo empiezo a escribir, eso es algo que a mí me atraviesa mucho, como los cambios corporales que atraviesa el cuerpo en nombre de la estética. Y luego entonces viene todo este peso de las redes sociales, todo este peso de la imagen, todo este peso de cómo nos proyectamos a través de una cámara, si realmente somos nosotros, estamos fingiendo ser nosotros y nos ponemos una máscara. Bueno, todo eso encierra esa obsesión malsana, me atrevo a decir, que tengo por los límites, las fisuras de la presión estética en el cuerpo. Y también otro tema que creo que también ha ido evolucionando desde la ciencia ficción hasta Alta Sangre, que es esa relación entre lo sagrado y lo pagano, como esa doble moral también un poco entre
lo muy religioso y también todo la iconografía y todo lo que se considera sagrado, sea o no religioso, y cómo eso luego termina conectando con ese otro pagano, más oscuro, más primitivo del cuerpo, más, no sé, como que toda esa concepción más, ¿cómo decirla? Así como más mágica, brujística, más conectada con la tierra, ¿no? Con el mundo, cómo lo habitamos. Y cómo esas cosas se pueden unir, cómo al final lo sagrado y lo pagano pueden ser una misma cosa también. Entonces eso ha ido mutando. En la ciencia ficción sí era muy, en Macro Red, por ejemplo, sí era muy contestataria en contra de la religión y no sé qué y tal, y también va mucho con traumas de que me obligaban a ir a la iglesia y no sé qué, pero eso ha ido mutando más que como un estandarte, se me ha vuelto más una pregunta, como hasta dónde llega lo sagrado y dónde empieza lo pagano y cómo se mezclan las dos. Creo que esas son dos pulsiones muy grandes que siempre estoy explorando en la escritura. Claro, además es lo pagano bailable, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. es una novela muy musical, hay ese tema como de un ritmo no solo narrativo, que es maravilloso, sino también, yo creo que hay una playlist guardada en algún lugar con Hay una todo este playlist. tema de la música bellísima que rodea, incluso me hiciste volver a escuchar la cumbia otra vez, de los 60 50 que eso me parece muy bonito, pero también hay una crítica, ¿no? Una crítica a esas visiones de la riqueza y la pobreza dentro de lo que pasa en los países latinoamericanos, Sí. que no solo en la costa, sino que en otros lados. Pero me haces pensar también digamos, en Marvel Moreno, me haces pensar Ujú, también, digamos, Meira del Mar, me haces llevarme a diferentes visiones de la literatura caribe, que es muy interesante. ujú, Hablemos un poco de ese sabor literario dentro de el concepto de imágenes que vienen del exterior como el vampiro, ujú, ujú. como de la África viene el concepto de Abalubaye, ¿no? Que está dentro de tu libro también, ese sincretismo africano que es maravilloso, y lo vas uniendo y me lo pones en una ciudad que existe y está viva, ¿no? Sí. Pues, querido, que te cuento, digamos que eso va mucho con la esencia de lo latinoamericano, ¿no? La mezcla, somos puro mestizaje, somos un pedazo de todo lo que nos ha interesado y nos hemos robado también como de una manera muy reivindicativa también. Creo que siento que la literatura latinoamericana, desde sus inicios, desde que copiábamos el modernismo y lo adoptábamos, hay como ese pulso, entonces de alguna manera esa mezcla y ese no tener miedo de tomar referentes y mezclarlos y adaptarlos es muy nuestro. Pero ya hablando, por ejemplo, del tema de los vampiros o del gótico, hay algo súper interesante y es que estos géneros, especialmente los géneros no miméticos, todo lo que es ciencia ficción, todo lo que es terror, gótico, fantasía incluso, claro, tienen unos códigos que como que uno pensaría que están muy cerrados. Uno diría, no, pues es que el gótico es el castillo, el vampiro frío, ¿no? Nosferatu, em, la ciencia ficción son aliens, nubes, pero digamos que ya el tiempo en los últimos años nos han demostrado, y ni siquiera los últimos años, porque desde antes ya había personas explorando esos límites. Por ejemplo, Fanny Buitrago, Barranquera, tiene una novela que se llama Bello Animal, y esa mujer tiene ahí ciencia ficción, y es una ciencia ficción que juega con la estética, que juega con los cuerpos, pero está bien situada, transcurre en Bogotá, pero todo el lenguaje es muy caribe, entonces tú quedas como, esto es muy híbrido, muy extraño, efectivamente es un bello animal. Pero hay algo muy interesante cuando uno se pone pues a leer, a explorar. Yo me he puesto a chismosear como si esta idea de los vampiros en la costa, pues no estaba sola en el mundo, porque pues, por ejemplo, está Vampiros en La Habana y uno dice, ya, aquí lo fueron adaptando, pero que une todos esos intentos y esos logros de situar géneros no miméticos en Latinoamérica. Entonces, por ahí hay un experto en gótico que se llama Gabriel El Hash, que es de Bogotá, de hecho, de la Javeriana, y hay una entrevista muy chévere donde yo siento que él une esos puntos que uno tenía como difusos, y es que él dice que el gótico habla mucho de lo que tú dices, habla mucho del poder. El gótico siempre está hablando de Mm. un gran poder o una gran monarquía, ¿no? Que está decayendo y se está pudriendo. Entonces tenemos que en el gótico clásico eran todos estos castillos medievales que en la era de la Ilustración eran bárbaros, eran salvajes y entonces están decayendo y por eso dan miedo y por eso se trastoca la realidad. Y Gabriel Hash dice, bueno, lo que pasa es que cuando se transmuta el gótico a Latinoamérica, lo que se hace es que
las como élites empiezan a representarse como estos poderes en decadencia, porque entonces Latinoamérica estaba pasando por esos cambios y sigue pasando por esos cambios y por esas ambigüedades. Entonces tenemos una ciudad como Barranquilla, que donde transcurre Alta Sangre, aunque sea una Barranquilla liminal sin nombre, que tenemos estas familias enquilosadas en el poder, en donde año tras año siguen como solo replicándose o como, ¿cómo se dice? Como que se reemplazan unos a otros, pero sigue siendo como la misma línea de poder, ¿no? Y de alguna manera el gótico lo que te propone es, bueno, ese poder que está podrido por dentro de cierta forma, y eso es donde puede surgir un poco el terror. Entonces ahí viene como esta idea de alta sangre de los vampiros, pero también hace todo el tema del gótico tropical de los 80 que fue pensarse todas estas élites que de alguna manera son descendientes o replican modelos europeos de explotación, todas las élites azucareras, por ejemplo, como también desangran a la sociedad como vampiros, como fantasmas, están podridos por dentro como zombies, cometen incesto, que era como el miedo más grande del gótico. Entonces, como no, o sea, sí, entonces como que todo eso se puede adaptar porque al final es la naturaleza humana, ¿no? Entonces, digamos que esa es como la constelación para uno poder entender ya cómo el gótico se puede adaptar, no solo al Caribe, con su ritmo eh, y con todo eso sincrético, que aparte lo vuelve más fértil, sino que también se adapta a diferentes partes de Latinoamérica. Mira que me sacaste como de muchas dudas porque yo siempre he sufrido lo del tema, me preguntan lo del lo del gótico tropical y me llenan muchas ideas. Pienso, digamos, en la mansión de la Araucaíma, Ujú, de Aldo ujú, Mutis, que él comenzó a ujú, hablar de ese tema, ujú. pero ahora los periodistas y las periodistas también utilizan muy a la ligera ese concepto. Y creo que me Sí. lo has explicado muy chévere y, y además como que me sientas en un espacio y ahí es con lo que te acabo de escuchar. Quiero preguntarte porque me llevas a Mónica Ojeda, ¿no? Ya Ujú, ujú, comenzamos. ujú, Me ujú, llevas a Mariana Enríquez, me ujú. llevas a Samantha, me llevas como a Dolores y por el otro lado, no, mejor dicho, ya comienza a generarse esas conexiones muy interesantes. Háblame un poco de cómo lees la literatura que se está haciendo en Latinoamérica hoy, especialmente con estas visiones, esos conceptos que me estás planteando y además que se nota que eres como una gran lectora. Eh, bueno, aclara decir que lo que tú dices es cierto, como que también editorialmente ahorita el gótico con subtítulo es también una movida, pues, como decimos, editorial, ¿no? Es una manera de decir, esto es terror o tiene cositas tenebrosas, gótico, inserte subtítulo. Eso también pasa, eso también, y eso es un debate, porque yo sé que hay autoras que en algún momento les han preguntado, ay, tú eres gótico tal, y la autora muy fácilmente puede decir, pero es que mi novela no está enmarcada al gótico, yo quiero hablar del deseo, yo quiero hablar de la violencia, yo quiero, sí. Y algo, la conclusión a la que yo he llegado, porque igual yo soy una nerda, ¿no? Como te das cuenta, yo soy una nerda en la teoría, entonces a mí me gusta leer teoría, a mí me gusta encontrar puntos, a mí me gusta cómo hacer las constelaciones de estos movimientos igual, entender por qué se pueden adaptar, por qué lo escribimos. Yo siento que el gótico se está volviendo, en mi forma de pensarlo, como no solamente como un marco editorial o de creación, sino que también se puede volver un campo semántico. Yo puedo tener elementos góticos en mi novela sin que yo quiera que sea una novela netamente gótica y está bien, ¿no? Entonces, en mi caso, Alta Sangre sí nace como reemplazando o tomando tópicos del gótico y adaptándolos al Caribe. Eso sí fue una búsqueda. No es el momento, o sea, no es como la intención de todas las autoras y autores que están escribiendo ahorita. Pero, por ejemplo, Mariana Enríquez, en esta revista de la UNAM, de gótico, que fue donde encontré la entrevista con Gabriel El Hach, ella también lo dice, ella dice, pues a mí me gusta que me digan gótico, a ella le encanta que le digan que sus novelas son góticas porque también el gótico tiene una cosa muy interesante y es que ha sido particularmente muy femenino desde sus inicios, han sido escritoras las que han escrito en gótico y de alguna manera eso marca esa relación entre las mujeres y el terror que va del siglo XVIII, pero viene desde antes, ¿no? Desde lo monstruoso femenino, de todas estas deidades, desde todas estas sacerdotisas, ¿no? Todos estos conocimientos ocultos, eso ya viene desde antes. Entonces a mí me gusta leer la literatura de ahorita, pues igual con mucho asombro, a mí me encanta, o sea, yo tengo una encrucijada muy grande porque me encanta leer, igual rescatar o no rescatar, releer obras quizá clásicas de autores, autoras que no se leen tanto, pero también quiero leer
el canon, pero también quiero leer todo lo que se está escribiendo. Entonces, leo como Yo 4 libros al leyendo toda la tiempo. Es vida. terrible, sí, es terrible. Aparte trabajo en una librería, pero a veces uno de libreras cuando menos lee. Entonces, pero sí leo con mucho asombro. Me gusta mucho, creo que leo especialmente autoras, me encanta, y autores que he leído así contemporáneos, latinoamericanos. Siento que está esta búsqueda por cambiar las formas y no porque lo anterior esté mal, sino por jugar. Creo que eso es lo que más me gusta a mí en una novela, jugar, ver el juego. Saber que este personaje, por ejemplo, me leí de Lamberti, me leí La Maestra Rural, y es como Sí. Lovecraft en Argentina, y es una locura, una reverenda locura, extrañísima. Y me recordó al Eternauta en muchas partes, como este juego entre la guerra, la violencia, la dictadura, pero también lo alienígena, lo no humano, lo liminal, y a mí me pareció espectacular. Yo dije, claro, este hombre se está divirtiendo mucho escribiendo eso y eso es lo que más disfruto. Así también, yo siempre digo que cuando leía a Mónica Ojeda, a mí se me quebró la cabeza porque ahí entendí que el terror, aparte de nutrirse del contexto, puede ser un bello, ¿no? Se puede escribir bello. O leo a una Irene Solá y me quedo boquiabierta con todos los recursos que ella utiliza y que, ¿sabes? Uno siente que disfrutó escribir. Y si no lo disfrutó, me hace sentir que lo disfrutó mucho porque no hay como un afán de que el otro, o sea, si hay un afán de que el lector viva el universo, pero sobre todas las cosas se siente que hay una visión de la autora a la hora de plasmarlo y eso se siente muy rico, como que uno dice, ella sabe lo que está haciendo y me encanta leer cosas que yo sé lo que están haciendo y que son audaces también. Entonces, ahorita me estoy leyendo La mano que cura de Lina María Parra, que no me lo había leído. Ah, Y es una deudaza que tengo con el universo y ya estoy completamente enamorada de cómo plantea como esto liminal, esta brujería desde Medellín, local, de la tierra, ¿no? Entonces, es chévere leerla. Siento que ahorita estamos en un periodo espectacular para leer porque todo el mundo se está atreviendo a hacer cosas muy raras. Y es chévere también saber que se están abriendo puertas para que leamos más, ¿no? Como siempre se dice, siempre ha habido escritoras, siempre se han escrito cosas fuera de la norma, pero ahora hay más visibilidad para que las podamos leer. Entonces, claro, así. ¿no? Es que a mí me costaba encontrar, digamos, a Lisa, encontrarla en Bogotá hace 10 años era Uy, imposible. total. Elena Garro fue en un viaje a México que Uy, pude traerme los recuerdos. Si no, no me llega, ¿sí me entiendes? Si no, no lo puedo tener en las manos. de acuerdo. Y este es el tema de la distribución y creo que eso ha mejorado. Bueno, me estás dando nombres, me gusta mucho eso. Y te quería preguntar un poco cómo es esa construcción de lo que estamos viendo y resignificando ahora desde Latinoamérica también otras visiones. Ujú, Me hiciste pensar en Frankenstein, que ujú. ahorita está en Netflix y que Guillermo del Toro hizo su versión. Ahorita todo el mundo está con la discusión de Cumbres Borrascosas Total. y está ahí presente el tema. Trabajas en la librería Wolf, que es una de las grandes librerías importantísimas aquí en Colombia, en Bogotá. A todos y a todas les invito cuando vengan a visitarnos que vayan, que es maravillosa. Y están ese regreso de ciertas autoras maravillosas que están reeditándose y que están saliendo. Digamos, eso me gusta mucho, tener esa conversación de permitirnos tener más posibilidades de lectura. Ujú. Cómo es reinterpretar, cómo es volver a encontrarse, cómo es traer todo eso y también leerlo desde el frío, desde, como le decía, digamos, Guimara de Rosa, Bogotá, desde la cárcel de los Andes, desde este frío aquí encerraditos, o leerlo desde Barranquilla también, como leíste a muchas de ellas. ¿Cómo es eso y cómo es esa discusión y repensar esas obras y todas las interpretaciones que se están haciendo? Uy, pues yo siento que ahí te puedo responder también como librera, que precisamente en los clubes de lectura que tenemos, siempre está esa pregunta de, bueno, ¿qué hace un clásico clásico? ¿Qué hace? De hecho, nos pasó con Cumbre Borrascosas, ¿no? Que Cumbre Borrascosas es una novela inmensa, la leí el año pasado por primera vez en mi vida y creo que me la voy a releer todos los años porque tengo un amigo que ya es un escritor más clásico, ya tiene como 40 años, 50 años, y cada vez que nos vemos echamos chisme de Cumbre Borrascosas, o sea, es una locura, quedamos completamente enganchados, porque es una historia primero temporal, ¿no? Porque habla de las pasiones humanas, que es gótica también, en todo este tema de los espacios y de lo salvaje que representa y de los tormentos del alma. Y entonces me acuerdo que en ese club
mucha gente leyó, me acuerdo que una de las chicas que va al club decía, no me gustó nada el libro porque es una relación tóxica. Y todo el mundo decía, pues claro que es una relación tóxica. Y está bien que no le haya gustado, porque eso significa que el libro es muy bueno, ¿no? Porque la tocó mucho, la movió, teniendo en cuenta que es una obra escrita hace como, ¿cuántos años, ¿no? Hace ciento y pico de 200 y años. mucho, sí. 200, ¿no? 200 y pico, exacto. Sí. Entonces uno dice, claro, eso, leerlo entonces ahora es como un viaje en el tiempo, pero también es una cosa impresionante porque son cosas que, por un lado, son muy, pues siguen siendo muy actuales, porque todavía hay Heathcliff en el mundo y todavía hay Catherines en el mundo, ¿no? Y todavía hay gente malvadísima. Heathcliff es terrible, pero es un gran personaje, ¿no? Y es como toda la maldad encarnada. Y aunque es un arquetipo que nos sentimos identificados. O sea, yo conozco un Heathcliff y conozco una Catherine y he sido Catherine también. Entonces yo siento que eso es lo que hace que las obras se sigan conectando y se sigan leyendo. Y también hay una cuestión con el gótico, ya como te decía, que va muy relacionado con, por ejemplo, Frankenstein también, de por qué se siguen releyendo, por qué Nosferatu ahorita otra vez es otra, pues Nosferatu, tú sabes que es como una adaptación de Drácula, que no tenían derechos en el 22 y entonces hicieron Nosferatu, pero entonces han hecho cuántas películas de Drácula, cuántas películas de Nosferatu, y siguen haciendo películas de Nosferatu, y seguimos yendo al cine a verlo, porque lo bello del terror y de lo fantástico es que te permite como dentro de una historia con unos arquetipos específicos y con un camino, ¿no? Como que ya tú sabes, ya Frankenstein uno sabe que empieza el doctor, que el man quiere romper como todos los límites, que hace la criatura, que luego huye, que Ay, luego, sí, sí, que luego la criatura lo persigue, ¿no? Ya esa historia no la sabemos de memoria, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con Drácula y Nosferatu, ya sabemos que el man se va a la casa, al castillo, que luego llega el conde, que luego se enamora, que luego, bueno, a veces se enamora, a veces no, que viene con la plaga, ya lo sabemos. Entonces, lo interesante ahí es que se permite jugar con lo que está en la mitad. Entonces, por ejemplo, en la última Nosferatu, pues, ¿qué hizo Eggers, no? En Nosferatu cogió y habló del deseo y de la histeria de las mujeres y del orgasmo reprimido, ¿no? Y del deseo monstruoso. Entonces tú dices, claro, dentro de algo, una estructura conocida, él innova en esos pequeños detalles. Lo mismo pasa con Frankenstein en esta nueva edición, la de Guillermo del Toro. Estéticamente es una belleza, todo el peso que le da también al personaje femenino, medio edípico, porque la misma actriz hace de la mamá y del interés romántico, por decirlo así, pero que no se desarrolla un interés romántico, sino que se enamora del monstruo, y también es como una especie de mística, muy a la vanguardia ahorita que está teniendo como el misticismo de mujeres, ¿no? De las mujeres y de las monjas y todo este tema del amor sagrado y lo pagano unido. Pero también está todos los darishus que le mete Guillermo el Toro a Víctor, que eso no está está en el bellísimo. libro, y eso no está en el La libro. criatura ahora es bellísima, ¿no? Exacto, y este hombre divino, este Jacob Elordi, ¿no? Que es como, ahora al parecer el único hombre para hacer película gótica. Entonces, claro, digamos que eso permite que la sigamos disfrutando, porque por un lado está lo conocido, ¿no? Que lo que ya conocemos de los arquetipos de las historias, del vampiro, ya hay unas cosas que conocemos, ¿no? De la criatura hay cosas que conocemos, pero entonces también permite, entonces la gente va primero esperando ver lo conocido, pero también ver cómo dentro de lo conocido hay unos nuevos discursos que se van colando y eso conecta con nuestra realidad. Ahorita con Cumbre Borrascosas está el dramón gigante de que básicamente no es Cumbre Borrascosas, sino como un fanfic, pero siento que esa es la intención también de la directora, ¿no? Como contar eso debajo de eso que estaba ahí subyacente, que también era el deseo monstruoso de Heathcliff y Catherine, que nunca lo logran por problemas sociales, que sí, que no puso al Heathcliff que era, porque Heathcliff enfrenta mucho racismo, eso es cierto, eso es cierto. Y también que Catherine, primero que todo, no tendría que ser rubia, porque Heathcliff odiaba a las rubias y por eso humilla a la otra, a la hermana de Linton, sí, también, pero es una visión y siento que es una visión actualizada y por ejemplo mi mamá está dichosa viéndose la película erótica en el cine y quiere leerse el libro. Yo digo, bueno, si eso va a hacer que la gente lea el libro y encuentre otra versión de lo que vio, pues a mí me parece Claro. espectacular. A mí me encanta, la verdad a mí me fascina que mientras se siga hablando y se siga leyendo y se sigan creando debates en torno a la literatura sigue vigente y sigue viviendo. Y eso es lo que hace que un libro sea eterno. Estos debates, estas preguntas, esas peleas. Entonces yo siento que eso es lo que hace, como no importa desde donde uno lo lea, siempre hay algo que conecta con nosotros y eso es lo que hace que sigamos recomendándolo, replicándolo, quejándonos, odiándolo, no importa. Una reseña de una estrella en Goodreads hace más por el libro que no lo hayas leído nunca, por ejemplo. Claro, Entonces, no, 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 me encanta porque está como reviviendo, se está imprimiendo más, se está leyendo más. exacto.
y ya la gente se queda con lo que Con lo que piensa quiera, lo que... mm, eso me parece muy bonito. Venga, ¿cómo así que Altasangre está en España? ¿Cuál es la editorial? ¿Va a venir a Latinoamérica? ¿Va a llegar a diferentes países? Por ahí, que próximamente aquí va a salir en otros idiomas. Hablemos un poco de cómo va a llegar eso y nombres editoriales y todo, porque creo, y invito a todos y a todas a leer este libro tan maravilloso. Ay, muchas gracias. Pues sí, Alta Sangre salió en el año pasado en la Filbo con Laguna Libros y Mirabilia Libros. Es una coedición, la primera coedición entre las dos editoriales. Pues Mirabilia también es una editorial muy de fantástico, muy de terror, de géneros no miméticos, entonces eso fue muy bonito, esa unión ahí por Alta Sangre. Ahorita salió en España en febrero 5 creo por ahí. Pues en febrero, la primera semana de febrero, de la mano de Alianza Editorial. Es muy chévere porque Alianza no es tradicionalmente una editorial de género, ¿no? Pues, pero tienen, por ejemplo, Cumbre Borrascosas, ¿no? Tienen como igual muchos clásicos y están como sacando toda esta nueva línea de voces que se llama Colección Voces, como con cosas contemporáneas muy interesantes, una colección muy bonita. Y pues allá está, ya llegando, ya estoy haciendo primeras lecturas de España, lo cual está muy chévere porque lo leen de otras maneras bien interesantes y pues hasta ahora ha sido muy bonito todo. Va a salir en el danés, en Dinamarca va a salir de la mano de, él se llama Guillermo, Guillermo es bogotano, pero vive hace mucho tiempo en Dinamarca y tiene una editorial allá muy interesante que publica voces latinoamericanas, entonces bueno, estamos ahí como en las conversaciones, salió gracias a la beca Reading Colombia que participamos. Al inglés está siendo traducido por Hannah Cauders para Primero Sueño en Estados Unidos y para Manila Press en Inglaterra. Entonces ahí está como la doble traducción. Y bueno, por ahí vienen otros idiomas, pero todavía no puedo, creo que todavía no, 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 oficialmente no, 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 no puedo echar el chisme, pero de la mano de Alianza va a llegar a, pues al territorio hispanohablante. Por ahí también estamos conversando, excepto Conosur, Conosur va a tener como ya otra editorial. Va a haber también una edición para hispanohablantes en Estados Unidos. Entonces ahí también está en proceso de conversaciones. Entonces sí, la idea es eso, que eventualmente llegue, llega a quien quiera leerlo, llegue a sus manos. Entonces, Clau, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Latin American Literature Today. Fue una conversación deliciosa. Gracias de verdad por abrirnos y enseñarnos todos esos temas que no conocemos, especialmente por escribir Alta Sangre. Les voy a mostrar aquí la edición de Laguna que se puede pedir, digamos, si están en México, en La Polilla seguro hay una Sí, edición. Si no, lo pueden comprar en digital. Y si no, esperen Alianza, ¿no? Que ya sí. está por recorrer todos esos espacios. Léanla, conozcan a Claudia Amador y sé que entenderán por qué soy tan fan de esta obra. Clau, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias pues a todas las personas que nos van a acompañar viendo este espacio.